No sé si logran ver la pantalla del programa. Ahí en su... Sí, sí se ve. En sus tiempos, ya. Bien, la idea de hoy, ¿no es cierto?, es mostrarles a ustedes lo que se puede hacer con el programa que es el EES, ya, el Engineering Equation Solver. Es un software que fue desarrollado o que es desarrollado por la Universidad de Wisconsin por gente que trabaja en el laboratorio de energía solar. ¿Ya? Es un resolvedor de ecuaciones, ¿ya? Que es muy útil para la asignatura porque cuenta con una base de datos con propiedades de fluidos, ¿ya? Voy a ir desde lo más simple, ¿cierto?, a cosas un poquito más complejas para que ustedes entiendan cómo se usa este programa, ¿ya? Bueno, este programa tiene varias ventanas, ¿ya?, que ustedes las pueden ver aquí en la opción Window, ¿ya? La ventana de ecuaciones es donde ustedes van a tipear, ¿no es cierto?, las ecuaciones que ustedes quieran que este programa las resuelva, ¿no? Como es un resolvedor de ecuaciones, la verdad es que da en realidad lo mismo como ustedes planteen una ecuación. Este programa se las arregla, ¿no es cierto?, para calcular el valor que ustedes quieran determinar, ¿ya? Y bueno, para escribir las ecuaciones aquí ustedes pueden colocar, ¿no es cierto?, de cualquier forma, ¿ya? Por ejemplo, pueden colocar, ¿no es cierto?, 20 más x por 2, ¿no es cierto?, es igual a... vamos a colocar cualquier cosa. El logaritmo natural, bueno, más que ahí me puede dar algo extraño. Es 50 por x. Yo puedo escribir esa ecuación, entonces si se fijan, ¿no es cierto?, ahí tengo... voy a colocar esto más grande para que ustedes lo puedan ver. 14. Bien. Yo escribo, ¿no es cierto?, la ecuación así, ¿no es cierto? Tenemos una ecuación con una incógnita que es x, ¿ya? Y yo coloco aquí resolver y me despeja x, ¿ya? No es necesario entonces que ustedes hagan todo el despeje, ¿no es cierto?, de la incógnita que ustedes quieran calcular para determinar lo que ustedes quieren calcular, ¿ya? Eso es la ventaja que tiene este programa, que uno no invierte tiempo en programación, ¿ya? No tiene que hacer una programación bien estructurada, ¿no es cierto?, para poder despejar una variable. Ya, esa es entonces una particularidad que tiene este programa. Ahora, eso funciona relativamente bien cuando yo tengo pocas ecuaciones, ¿ya? Cuando yo tengo muchas ecuaciones, ya no funciona tan bien porque el programa tiene problemas de convergencia, le cuesta converger, ¿ya?, a la solución. Y cuando le cuesta converger a la solución, bueno, uno puede ayudar al programa a que converja, ¿ya? Y para eso uno va aquí al menú en opciones, ¿no es cierto? Y aquí en Variable Information, ahí ustedes van, ¿no es cierto? Y aquí le colocan, ¿no es cierto?, el valor que ustedes estiman que debería tener X, ¿ya? Y ahí el programa, ¿no es cierto?, tiene más facilidad para converger, ¿ya? La otra opción es que ustedes coloquen los límites, ¿ya? Digan que X en realidad tiene que estar entre, por decir algo, entre 0 y 2, ¿ya? Entonces también, ¿no es cierto?, ahí el programa más fácilmente va a converger, ¿no es cierto?, al resultado que tienen que calcular, ¿ya? Entonces, cuando tengan problemas de convergencia, bueno, ahí pueden ir a ayudar al programa, ¿no es cierto?, a converger, ¿ya? Ya, eso es, ¿no es cierto?, para introducir, ¿no es cierto?, rápidamente, ¿no es cierto?, al programa, ¿ya? Si eventualmente, ¿no es cierto?, tenemos más tiempo más adelante, yo puedo dejar otros tutoriales acá, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan ir ahí revisando, ¿ya? Además, ¿no es cierto?, aquí en ejemplos, normalmente hay muchos ejemplos que ya vienen cargados en este programa para usar algunas cosas, ¿no es cierto?, como desde animaciones hasta conversión de unidades, ¿no? Y aquí ustedes pueden ir a ver, ¿no es cierto?, para ver cómo programar algo o cómo usar algunas de las potencialidades que tiene este software, ¿ya? Ok.
Ya, vamos entonces a ver qué particularidades tiene, ¿no es cierto?, y qué nos puede ayudar a nosotros acá en esta asignatura, ¿no? Para empezar, normalmente lo que yo siempre le pido a los alumnos es que vayan aquí en opciones y vean en qué unidades están seteadas en el programa, ¿cierto?, que ustedes van a utilizar, ¿no?, para que después cuando hagan los cálculos tengan unidades que sean compatibles, ¿no? Entonces, si van ahí a Options en Unit System, ¿no es cierto?, ahí aquí les aparece el sistema de unidades que ustedes quieran utilizar, ¿no? Está la posibilidad de usar el sistema internacional o el sistema inglés, ¿no? Bueno, nosotros normalmente trabajamos, ¿no es cierto?, con el sistema internacional, ¿no? Después, para las variables específicas, por ejemplo, la entalpía, la entropía, la energía interna específica o el volumen específico, son variables que están definidas, ¿no es cierto?, por una cierta unidad, ¿no es cierto? En la mayoría de las veces nosotros trabajamos por kilogramos de fluido, pero también yo podría definirlas por kilomol de fluido, ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, presentar las entalpías en kilojoule por kilomol de fluido, ¿no? A lo más común, ¿no es cierto?, es trabajar por kilogramo, ¿ya? Vamos a dejarlo en kilogramo. La temperatura yo la puedo especificar en Celsius o en Kelvin, ¿ya? Normalmente yo siempre prefiero trabajar en Celsius porque uno tiene un orden de magnitud, ¿no es cierto?, de la presión, o perdón, de la temperatura en Celsius, y en Kelvin es más difícil, ¿no es cierto?, de asociar ese orden de magnitud. Para la presión en el sistema internacional me da la posibilidad de trabajar en pascales, kilopascales, en bar y en megapascales, ¿no? A mí normalmente me gusta trabajar en bar, ¿ya? Ustedes elijan la unidad, ¿no es cierto?, que les acomode más, ¿no? Y después, para la energía, uno puede trabajar en joule o en kilojoule, ¿no? Si trabajamos con funciones trigonométricas, bueno, está la posibilidad de trabajar en grados o en radianes, ¿ya? Yo voy a dejar eso tal cual, ¿no es cierto? Esto siempre es importante hacerlo cuando ustedes sacan propiedades del programa, ¿ya? Porque las propiedades van a estar en las unidades que yo que yo les defino acá, ¿ya? Como yo, por ejemplo, definí aquí que la energía va a estar en kilojoule y que las propiedades específicas van a estar referidas a un kilogramo, entonces las entalpías que yo saque del programa van a estar en kilojoule dividido por kilogramo, ¿ya? Para que tengan en consideración eso y después no tengan problemas de compatibilidad de unidades. Ya es lo primero que hay que hacer, ¿no? Van a revisar eso. Entonces, aquí pueden empezar a programar, ¿ya? Pueden colocar comentarios. Los comentarios lo pueden colocar entre comillas, ¿ya? Doble comilla, por ejemplo, ¿ya? Vamos a colocarle este ejemplo 1, ¿no? Y para el ejemplo 1, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es calcular el calor que se transfiere en un evaporador, ¿no? Ya, ahora, bueno, ELIS tiene la posibilidad de mostrar las ecuaciones de esta forma o ecuaciones formateadas, ¿ya? Bueno, después les voy a mostrar, ¿no es cierto?, cómo se ven las ecuaciones formateadas, ¿ya? Por ahora vamos a trabajar en esta ventana, en la ventana donde tipeamos nosotros las ecuaciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante, no es cierto, las ecuaciones? Son importantes las ecuaciones formateadas porque uno ve realmente cómo uno escribe las ecuaciones en un editor de ecuaciones de texto, ¿ya? En un editor de texto, ¿no es cierto?, uno escribe, por ejemplo, en el Word las ecuaciones con el editor de ecuaciones de ese programa, ¿ya? Ya, y por ejemplo, yo podría, ¿no es cierto?, colocar el calor que se transfiere por el fluido, ¿no es cierto?, que va a ser igual a un flujo por la entalpía de salida, bueno, vamos a colocar la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, ya. Ok, ya aquí tenemos nuestra ecuación, ¿cierto? El calor va a ser igual a un flujo másico por una diferencia de entalpía, ¿ya? Yo puedo verla aquí como ecuaciones formateadas, bueno, se ve de esa forma, ¿ya? Bueno, se entiende, ¿no es cierto? Pero uno podría dejar esa ecuación más bonita, ¿ya? Y para ver cómo uno la puede dejar más bonita, uno puede ir aquí al help y puede buscar aquí en símbolos, creo que era. No, era en... Ya, ustedes buscan símbolos griegos y símbolos especiales, ¿no es cierto?, en el help.
van a mostrar, ¿no es cierto? Y acá van a tener por ejemplo, cuando ustedes escriben alfa, ¿no es cierto?, en el texto, después cuando la quieren ver como ecuación formateada, ¿no es cierto?, les va a aparecer el símbolo griego alfa. Si escriben beta, les va a aparecer el símbolo griego beta, ¿no? Y también uno puede, ¿no es cierto?, colocarles superíndices o subíndices o un puntito sobre una variable usando este formato que está acá. ¿Ya? Si yo quiero colocarle un ¿Profe? puntito arriba, ¿no es cierto?, a la X, tengo que colocar el guión bajo dot. ¿Ya? Sí. Lo que está hablando, o sea, lo de recién no se ve. Ah, ya, el help. Ya, Sí, no el se ve, gen no se ve. no se ve. Sí, es que lo que pasa es que el, el Teams fija la pantalla que yo estoy cargando. Ya, pero vieron, ¿no es cierto?, cómo llegar al help, ¿verdad? ¿O no vieron cómo llegar al help? Deja volver a cargar. ¿Ya? Porque una opción es que yo cargue mi pantalla, pero el problema es que se empieza a desfasar. ¿Ya? Ya, entonces, si ustedes van al help, ¿ya?, y colocan aquí en el help, ahí lo ven, ¿verdad? El help. Sí, sí, profe, ahora sí. Ya. Ahí sí. Ya, si ustedes van al help y colocan Greek para buscar los símbolos griegos, les va a aparecer esto que está acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando ustedes escriban alfa en el texto y después lo vean como ecuación formateada, les va a aparecer una letra griega alfa, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, para todo lo que está acá, ¿ya? Ustedes ahí pueden probar, ¿no es cierto?, después en el IS. También si ustedes quieren que aparezca un superíndice o un subíndice, tienen que usar esta nomenclatura. Si quieren que le aparezca una barrita arriba de una variable, tienen que colocar guión bajo después de la variable y después la palabra bar, ¿ya? Si quieren que le aparezca un puntito arriba de una variable, tienen que colocar guión bajo dot, ¿ya? Y les va a aparecer un puntito. Y así, si les quieren que aparezca doble punto, ¿no es cierto? Y así, todas las opciones que aparecen acá. ¿Ya? Ustedes también, ¿no es cierto?, pueden probar ahí en el IS. ¿Ya? Ya, voy a volver entonces a Lisa ahora. Vamos. Para mostrarle, ¿no es cierto?, cómo cambia las ecuaciones. ¿Ya? Entonces yo le decía que si yo veía como ecuaciones formateadas, me lo muestra de esta forma. Y ahora yo lo quiero mostrar mejor, ¿no es cierto? Vamos a colocarle aquí un puntito. Vamos a colocar Q dot del evaporador, ¿ya? Si colocamos ese dot es para colocarle un puntito sobre el Q, ¿ya? Y este guión bajo F es para colocar este subíndice, ¿ya? Entonces, vamos aquí en ecuaciones formateadas. Si se fijan, ¿no es cierto?, nos aparece un puntito sobre Q y me aparece el subíndice evaporador, ¿ya? Entonces, es para indicar que esto es un flujo de calor del evaporador, ¿ya? Profe, Sí, ¿importa el orden? Es que todavía no lo instalo. ¿el orden de qué cosa? De... Por ejemplo, haber puesto el F primero y después el dot. Ah, sí, ahí importa porque no te va a tomar, ¿no es cierto?, por ejemplo, si colocas F y después dot, no, me parece que no te lo toma. Veamos lo que da. Ah, no, te coloca el puntito sobre el F, ¿ya? Ah, ya, vale. Entonces no se ve tan lindo. Ya tendría que... Ya. Y vamos a hacer lo mismo para el flujo, ¿no es cierto? Vamos a colocar un puntito arriba, ¿no es cierto? Y aquí vamos a dejar salida y entrada como subíndices, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, ya se ve mejor la ecuación, ¿eh? Entonces ustedes perfectamente, ¿no es cierto?, podrían después copiar esta ecuación y pegarla en un texto, ¿ya? Sin tener que volver a tipear, ¿no es cierto?, las ecuaciones ahí en el editor de texto, ¿ya? Y es bueno, ¿no es cierto?, para cuando uno tiene que escribir ecuaciones que son muy complejas. Ya aquí voy a colocar una ecuación un poco compleja. Por ejemplo, epsilon es igual a omega por omega por la exponencial de menos MTU. Colocar cualquier cosa. Omega exponencial omega por
Ya, cuando ustedes escriben ecuaciones de esta forma, ¿no es cierto?, es fácil cometer un error, ¿ya? A lo mejor uno se olvida de una división, de una multiplicación, ¿no es cierto? Y es difícil de seguir esta ecuación. Si ustedes la ven en forma formateada, lo bueno es que la ven así, ¿ya? Es fácil darse cuenta de dónde está el error, ¿no es cierto?, cuando uno tipea una ecuación. Ahora, bueno, el programa ahí agrupa términos, entonces a veces, bueno, la agrupación de los términos no es la que uno esperaría, pero por lo menos es más fácil de entender, ¿no es cierto?, la ecuación, ¿ya? Esa es la ventaja, ¿no es cierto?, cuando uno ve las ecuaciones en forma formateada, ¿ya? Bueno, aquí en forma formateada yo no puedo tipear, no puedo hacer nada, ¿ya? Lo único que puedo hacer es seleccionar esta ecuación, y si la quiero copiar, ¿no?, coloco copiar y la pego después en un Word, por ejemplo, ¿ya? Ya, vamos a borrar esta ecuación. ¿Ya? Era solamente para mostrar un ejemplo. Profe, Ya, ¿sí? entonces, ¿no se puede pasar como a PDF lo que se está haciendo? Sí, se puede. Tú puedes ir aquí a File, Print, y puedes colocarle aquí que te lo imprima como PDF. Y puedes imprimir lo que tú quieras, ¿ya? Aquí te da la opción de imprimir las ecuaciones formateadas, y después cuando calculas las soluciones y todo lo que tenga, ¿ya? Puedes imprimir solamente las ecuaciones formateadas, por ejemplo, ¿ya? Y lo puedes imprimir como PDF. ¿Ya? Perfecto. Gracias, profe. Ok. Ya. Para calcular el flujo de calor, aquí necesitamos el flujo del fluido, en este caso del refrigerante, ¿no es cierto?, que está pasando por el evaporador. Podemos definir, ¿no es cierto?, un flujo de 0,1. ¿Ya? Bueno, uno puede colocar, ¿no es cierto?, las unidades acá. Perdón, no lo voy a calcular porque me faltan varios. Uno puede colocar las unidades acá si uno quiere, ¿ya? Y para colocar las unidades, me parece que hay que colocar un espacio, después un paréntesis de corchete y después las unidades. Será algo así, ¿ya? Las unidades solamente se pueden colocar cuando yo defino un valor constante. Si yo quiero colocar las unidades acá, ¿no es cierto?, que esto va a estar, por ejemplo, en kilowatt, eso es incorrecto, me va a arrojar un error. Entonces no puedo colocar aquí las unidades. Las unidades las coloco solamente en las variables que yo defina como constantes, ¿ya? Ya, tenemos el flujo. Nos queda que definir la entalpía de entrada y de salida del evaporador, ¿ya? Bueno, vamos a definir una temperatura de evaporación. Vamos a decir que la temperatura de evaporación es igual a menos 10 grados Celsius, ¿ya? Entonces, para esa temperatura de evaporación vamos a calcular las entalpías, ¿no? Entonces, yo voy aquí, eso es lo bueno del ISO, ¿no es cierto?, lo que viene ahora, que yo puedo definir estas entalpías. Entonces, podría, por ejemplo, definir la entalpía de entrada, la vamos a copiar y la vamos a pegar acá. Voilà. Ya. Como va a ser la entalpía, ¿no es cierto?, de un refrigerante, vamos a colocar aquí, el ejemplo va a ser de un evaporador que trabaja con R134A, que trabaja con ese fluido, ¿ya?, con un refrigerante que es el R134A, el fluido se está evaporando, ¿ya? Podemos asumir, ¿no es cierto?, que el fluido ingresa con una calidad igual a 0 y que sale con una calidad igual a 1, es decir, que se evapora completamente, pasa de un estado de líquido saturado a un estado de vapor saturado. Entonces vamos aquí a opciones, después vamos a función, y dentro de función vamos a la opción de propiedades termofísicas, ¿ya? Bueno, eso ustedes después cuando vean el video, ¿no es cierto?, pueden ir practicando, porque si ustedes van practicando ahora va a ser difícil y va a ser muy lento de seguir, ¿no es cierto? Ya, van entonces a propiedades termofísicas, y aquí, bueno, también hay varias opciones. Ya hay un fluido real, gases ideales, aire, y H2O es el aire húmedo, es el aire ambiente, ¿no es cierto?, que además de tener aire, ¿no es cierto?, tiene humedad, ¿no? Después hay unos fluidos que están definidos por la NASA, ¿no es cierto? Hay algunas salmueras, los brines son algunas salmueras o algunas mezclas de agua con algún anticongelante. Y después hay propiedades de fluidos incompresibles. Nosotros nos vamos a ir aquí a las propiedades de fluidos reales. Aquí a la izquierda, bueno, hay una serie de propiedades que uno puede sacar, ¿no?
aquí nos vamos a interesar, ¿no es cierto?, en la entalpía. ¿Ya? Buscamos, ¿no es cierto?, acá está ahí la entalpía. ¿Ya? Esa es la propiedad que nosotros queremos calcular. ¿Ya? También está la entalpía de fusión y la de vaporización, está la entropía, y nosotros vamos a determinar la entalpía. Y a la derecha aparece el fluido. ¿Para qué fluido? Tenemos que buscar el R134A. ¿Ya? El R, aquí está por orden alfabético, entonces buscan el R, ¿cierto?, sin equivocarse. Acá está el R134A. ¿Ya? Ya, entonces, para poder calcular las propiedades de este fluido, bueno, yo puedo dar la temperatura y la presión. ¿Ya? Y está la posibilidad de cambiar esas variables. ¿Ya? Puedo colocar presión, volumen específico, energía interna específica, entropía específica o calidad. ¿Ya? Y bueno, acá de este otro lado lo mismo. ¿Ya? Puedo cambiar las propiedades, ¿no es cierto? Y recuerden, ¿no es cierto?, que para poder definir el estado termodinámico de un fluido, siempre voy a necesitar dos funciones de estado. ¿Ya? Generalmente uno usa temperatura y presión porque son las dos funciones de estado que yo puedo medir. ¿Ya? También yo puedo medir el volumen, ¿cierto?, y con eso determinar el volumen específico. Pero bueno, temperatura y presión son las más comunes porque son las variables que yo puedo medir o que se mide normalmente, ¿no es cierto?, en un sistema. Ya, entonces, yo voy a calcular, ¿no es cierto?, la entalpía con presión y con temperatura. ¿Ya? Bueno, en este caso, bueno, como yo medí la temperatura, ¿no es cierto?, que es de menos 10 grados Celsius, entonces voy a usar la calidad como otra variable, ¿ya?, para definir, ¿no es cierto?, como líquido saturado para una calidad igual a 0 y como vapor saturado con una calidad igual a 1. ¿Ya? Ya, si yo coloco pegar, me va a pegar eso donde yo tenga el mouse, perdón, el cursor antes dentro del programa. En este caso lo coloco acá. ¿Ya? Bueno, borramos eso que está ahí. Y decimos, ¿no es cierto?, que la entalpía de entrada al evaporador entonces se va a calcular como con la función entalpía para el refrigerante R134A a la temperatura que yo definí acá, que es la temperatura de evaporación, y para una calidad igual a 0. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el fluido ingresa como líquido saturado. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la entalpía de entrada al evaporador como la entalpía del líquido saturado. ¿Ya? Tenemos que hacer lo mismo para... ¿Sí? Uno puede manipular directamente desde ahí, desde el paréntesis de la entalpía, tanto como definir la variable antes. Claro. ¿Ya? Tú de acá puedes, ¿no es cierto?, después, no sé, pues, en lugar, si quieres para otra variable, podrías colocarle presión. ¿Ya? Aquí, no sé, pues y colocarle el valor de la presión. ¿Ya? O podrías colocar la entropía. ¿Ya? Y puedes modificar, ¿no es cierto?, lo que tú quieras. ¿Ya? Y aquí lo que tienen que modificar, ¿no es cierto?, son estos dos valores. ¿Ya? Lo que está después del signo igual de esos dos valores. ¿Ya? Y si quieren cambiar de variable, también pueden cambiar, ¿no es cierto?, esa variable. Pero eso que yo marqué, ¿no es cierto?, es lo que tienen que modificar. ¿Ya? Gracias. Ya. Ya. Hagamos, ¿no es cierto?, ahora para la salida. Ya. Durante el cambio de fase, ¿no es cierto?, en un intercambiador de calor, la temperatura no cambia si el fluido es puro. ¿Ya? El R134A es un fluido que es puro. Entonces, su temperatura no va a cambiar. Entonces, para la salida va a ser la misma función, con la diferencia, ¿no es cierto?, que ahora va a salir con una calidad igual a 1. Va a salir como vapor saturado. ¿Ya? La temperatura de evaporación se va a mantener, ¿no es cierto? Y con eso yo puedo entonces calcular estas dos entalpías. ¿Ya? Entonces vemos ahora, tenemos la entalpía de entrada, la entalpía de salida y tenemos el flujo. ¿Ya? Tenemos los tres términos que están acá. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, ya vemos, ¿no es cierto?, que tenemos la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables como para poder resolver este problema. ¿Ya? Acá es evidente porque es una ecuación, ¿no es cierto? Y es fácil. ¿Ya? Cuando tenemos muchas ecuaciones no es tan evidente. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos muchas ecuaciones podemos ir a esta opción que está aquí, chequear ecuaciones. ¿Ya? Si chequean ecuaciones, ahí les va a decir, hay 5 ecuaciones y 5 variables. ¿Ya? Si tengo 5 ecuaciones y 5 variables, entonces tengo suficientes incógnitas como ecuaciones, por lo tanto puedo resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Ok? Y de ahí puedo calcular. ¿Ya? Para calcular, puedo ir aquí a esta opción, resolver. Puedo ir aquí a calcular y resolver.
o puedo apretar la tecla F2. ¿Ya? Si se fijan, ¿no es cierto? Ahí también me aparece, ¿no es cierto?, que yo apretando la tecla F2 puedo calcular. ¿Ya? Entonces están esas tres formas para poder hacer el cálculo. ¿Ya? Ir acá, o apretar la tecla F2. ¿Ya? Yo voy a ir ahí. ¿Ya? Calculo y me da, ¿no es cierto?, ese flujo de calor. ¿Ya? Aquí, bueno, lamentablemente no me muestra las unidades. ¿Ya? Eso es los FOME a veces veis que no siempre toma en cuenta las unidades, pero uno las puede colocar manualmente. ¿Ya? Ahí uno va, pincha ahí, ¿no es cierto?, hace clic con el botón derecho, y aquí uno puede colocar las units, ¿no es cierto?, kilowatt. ¿Ya? Porque estos valores de entalpía están en kilojoule, ¿no es cierto?, dividido por kilogramo. ¿Ya? Esto otro también está en kilojoule dividido por kilogramo. Esta temperatura está en Celsius. ¿Ya? Ok, así me queda, ¿no es cierto?, ordenadito con unidades. Siempre es bueno, ¿no es cierto?, colocar las unidades, ¿no es cierto?, para que a uno le quede más claro, ¿no es cierto?, los resultados que está obteniendo. ¿Ya? Ok, Profe, ¿sí? el orden no importa, en el sentido de que, por ejemplo, en MATLAB hay que definir primero las variables, que es justo lo que No, hizo con no, acá segundo, no y importa. después la... Ok. ¿Para el Acá no sistema de importa ecuaciones muy grande tampoco? tampoco. ¿Ya? Ahora, obviamente, desde el punto de vista de estructura del programa, es conveniente mantener un orden. ¿Ya? Entonces eso es lo que iba a decirles ahora. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden colocar, ¿no es cierto?, estos datos antes, ¿no es cierto?, van a ser los datos de entrada. ¿Ya? Estructurar bien el programa. ¿Ya? Después, si quieren, ¿no es cierto?, pueden colocar esa ecuación primero y después cómo sacan las entalpías, o al revés, como quieran. ¿Ya? Y el programa va a seguir funcionando, les va a calcular siempre lo mismo. ¿Ya? Pero a veces es bueno estructurarlo porque así para uno queda más claro, ¿no es cierto?, que estos son los datos que van a ir cambiando, ¿no? Y se van a ir modificando en el análisis. ¿Ya? Ok, este va a ser entonces nuestro ejemplo 1. Vamos a colocar, vamos a guardarlo. Vamos a colocar aquí. Este es un taller de análisis. Estos ejemplos, bueno, una vez que termine, ¿no es cierto?, se los voy a enviar ahí por el chat para que ustedes lo tengan. Este va a ser el ejemplo 1. ¿Ya? Ya, para este ejemplo, ¿tienen alguna consulta? No sé, ¿ven la utilidad del programa? ¿Ven? Más o menos entienden la lógica, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí se entiende, profe. Ya. Ya, veamos ahora, ¿no es cierto?, cómo hacer un gráfico. ¿Ya? Supongamos que queremos ver, ¿no es cierto?, cómo afecta la temperatura de evaporación al calor transferido. Entonces, para eso yo tengo que hacer un gráfico. Entonces, tengo que hacer variar la temperatura de evaporación, no sé, por ejemplo, en -10, -5, 0 grados, 5 grados y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, bueno, yo lo podría hacer manualmente, ¿no es cierto? Calculo para uno, obtengo el resultado, lo copio y lo pego en un Excel y después hago eso. No es la idea, ¿no es cierto? La idea es usar el potencial que tiene este programa. Entonces vamos a ir aquí a tablas y vamos a crear una tabla paramétrica. ¿Ya? Entonces van ahí a tablas y vamos a crear una tabla paramétrica, nueva tabla paramétrica. Y aquí tenemos que definir la cantidad de valores que nosotros vamos a hacer variar. ¿No? Si van a ser 10 valores, van a ser 15 o van a ser 20. Vamos a colocarle 20 acá. ¿Y a qué variable vamos a hacer variar? ¿No es cierto? La temperatura de evaporación, y cuál vamos a calcular, el calor transferido. Y colocamos OK. ¿Logran ver la tabla ahí, verdad? Sí, Sí. profe. Ya. Entonces vamos a hacer variar la temperatura de evaporación desde -5, no, desde -10, y podemos colocar el último valor, por ejemplo, hasta 20 grados.
esa es una opción. La otra opción es que yo diga que voy a hacer un incremento constante. ¿Ya? Voy a colocar un incremento cada 1 grado. ¿Ya? Y ahí me los deja ordenadito, ¿no es cierto? Desde menos 10 hasta 10. ¿Ya? Si yo quiero hacerlo desde menos 10 hasta 10, puedo agregar aquí en tabla, ¿no es cierto? Insertar otra fila, otro run, ¿no es cierto? Cada fila le llaman run, si se fijan acá. Vamos a insertar otro run al final. ¿Ya? Vamos a insertar una. Entonces, de esa forma ahí me queda más ordenadito, ¿no es cierto? Y va desde menos 10 hasta 10. ¿Ya? Entonces voy a hacer variar esta temperatura desde menos 10 hasta 10 y ver cómo varía el calor transferido. ¿Ya? Ahora, como yo definí esta temperatura acá, y como también está definida acá, va a haber un conflicto, porque está definida en 2 partes. ¿Ya? Entonces, para que si yo intento calcular acá, me va a decir, mire, me va a arrojar el siguiente error. Va a decir que hay que no lo puede calcular, que la temperatura de evaporación, ahí está el mensaje, porque la temperatura de evaporación está definida en el programa principal. Entonces, Pero no sale el mensaje. sí, no les va a mostrar el mensaje porque aquí se me bloqueó el is. ¿Ya? Pero si ustedes lo intentan hacer, les va a arrojar un mensaje, ¿no es cierto?, diciendo de que la variable TF está definida en 2 partes. ¿No? Entonces, para evitar eso, esta hay que dejarla en comentario. Entonces, una opción es dejarla en comentario con ese tipo de paréntesis o con comillas. ¿Ya? Yo generalmente lo dejo en comentario con eso. Entonces, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, no va a considerar el valor que está aquí. ¿Ya? Esa fila no la va a considerar en los cálculos. ¿Ya? Solamente va a considerar lo que está definido acá. ¿Ya? Y ahora yo calculo, ¿ya? Y me arroja el resultado, ¿no es cierto?, para todos los valores de temperatura de evaporación. ¿Ya? Bueno, aquí no varía mucho, lamentablemente no hay una variación tan significativa, ¿no es cierto?, en el calor transferido, pero bueno, esa es la idea. ¿Ya? Y aquí yo puedo, la idea, ¿no es cierto?, es ver la variación. ¿Ya? Aquí yo puedo, por ejemplo, ordenar los valores y decirle que solamente me los muestre con un decimal, ¿ya? Para que se vea más bonito. Y ahí, bueno, entonces están los valores ordenados, ¿no es cierto?, con un decimal desde el valor que se obtiene para menos 10 grados hasta 10 grados. ¿Ya? Y si yo quiero, voy a cambiar los valores, ¿no es cierto?, para tener una variación más significativa. Voy a colocar desde menos 20 a cada 2, ¿no es cierto?, para que vaya hasta 20. ¿Ya? Voy a calcular nuevamente. ¿Ya? Y ahí tengo una variación más significativa para que en el gráfico después se vea más bonito. ¿Ya? Pero ahí se entiende, ¿no es cierto?, la idea. Esto lo voy a guardar como ejemplo 2. Ejemplo 2. ¿Ya? Ya, entonces estos resultados yo los puedo ahora graficar. ¿Ya? Y lo bueno, ¿no es cierto?, de esto es que yo puedo ver, ¿no es cierto?, cómo influye esa variable en el calor transferido. ¿Ya? Imagínense ustedes después, si quieren evaluar, por ejemplo, cómo varía el rendimiento de un sistema cuando yo hago variar una variable de entrada del sistema. Por ejemplo, si hago variar la temperatura de operación del sistema, una presión de evaporación del sistema, un flujo del sistema o la demanda de calor de un sistema, ¿cierto? Yo puedo evaluar, ¿no es cierto?, cómo va a variar el rendimiento de ese sistema o las emisiones de contaminantes de ese sistema. ¿Sí? Y después eso yo lo puedo graficar para ver si es que logro tener como una especie de tendencia, si es que puedo tener un óptimo, ¿no es cierto? Si busco un rendimiento que maximice un valor, entonces yo puedo decir, bueno, para esta condición de operación yo logro maximizar el rendimiento de un sistema. Entonces se podría hacer este tipo de análisis, que nosotros llamamos normalmente análisis paramétrico. Tú varías una variable y ves cómo responde el sistema, ¿no es cierto?, ante esa variación. En este caso, ¿no es cierto?, hacemos variar la temperatura de evaporación y vemos cómo cambia el flujo de calor transferido por el evaporador. Y esto yo lo puedo presentar en forma gráfica. Entonces voy aquí a Plot y coloco New Plot Window. Voy a un plot o una figura bidimensional, ¿no? Que es la primera opción. Y aquí me dice, bueno, qué variable yo quiero colocar en el eje X y qué variable en el eje Y. Voy a colocar en el eje X la temperatura de evaporación, que es la variable que yo hago variar, ¿cierto?
Y en el eje Y coloco el flujo de calor del evaporador. Aquí me da la opción de elegir el tipo de línea, si voy a usar línea, y si voy a usar algún símbolo. Si voy a usar, por ejemplo, un círculo o no, y el color de la línea y el símbolo, si va a ser negro u otro color. Coloco OK y me genera el gráfico. Aquí está el gráfico, ¿no es cierto? Y yo lo puedo modificar. Teniendo esta ventanita de acá activada, ¿no es cierto? Yo puedo modificar el gráfico. Ya puedo, por ejemplo, mover el título de acá, mover este otro título de acá. ¿Ya? Puedo acá, ¿no es cierto?, hacer doble clic para decir de que me muestre, que me muestre siempre un decimal, ¿ya? Porque si se fijan ahí me muestra 20, ¿no es cierto?, pero sin decimal, después me muestra 20,5, entonces se ve un poco desordenado, ¿no es cierto? Si uno quiere mostrarlos todos con un decimal, bueno, puede agregarle un decimal, ¿no es cierto? O si uno quiere cambiar la escala, por ejemplo, en lugar de que vaya de 18 a 21, yo quiero que vaya de 18 a 22, ya, cambio, ¿no es cierto?, a 22, ¿no? Y ahí me cambia la escala, ¿no? También si yo quiero colocar lecturas acá, ¿ya? También puedo ir acá, ¿no es cierto?, y puedo colocar, por ejemplo, potencia del evaporador. Y me va a aparecer esta lectura, ¿no es cierto?, acá. Y lo puedo mover a cualquier parte. Ok, entonces de esa forma ustedes pueden hacer un análisis paramétrico, hacer un gráfico, ¿ya? Ahora, este gráfico se puede copiar después directamente al Word, ¿ya? Muchos lo que hacen a veces, ¿no es cierto?, es hacer un print screen y después lo llevan a un editor de figuras y después lo recortan, ¿ya? Eso en realidad eso no es lo mejor, ¿no es cierto?, porque copia este gráfico con el fondo gris que se ve alrededor, ¿no es cierto?, de este gráfico. La mejor opción es ir aquí a Edit, a Copy Plot, y después ir al Word y pegarlo. Ahí los va a pegar, ¿no es cierto?, el gráfico de una forma muy, muy bonita, ¿no es cierto? Bueno, voy a abrir aquí un Word, ¿no es cierto?, para mostrarles a ustedes cómo queda, ¿bien? Voy a tener que mostrarles ahora el Word, ¿sí? Ya. Entonces, si se fijan, yo lo dejé copiado, ya, estoy aquí en el Word, ya. Yo en el Word generalmente siempre activo esta opción, porque esa opción me permite ver, ¿no es cierto?, cuando yo tengo tabs, de esta forma, o cuando yo tengo espaciadores, así, de esa forma, ¿ya? Entonces, si yo tengo tabs, ¿no es cierto?, si yo deshabilito eso, no veo. Entonces, de repente les pasa, ¿no es cierto?, que van en el texto y bajan y se mueven para el lado y ven que se pueden mover y no saben por qué. Bueno, es porque uno tiene unos tabs, ¿no es cierto?, o espacio, ¿no es cierto?, dentro del texto, ¿ya? Entonces, yo a veces habilito esa cuestión. No es que aparezca después cuando uno imprime, pero es bueno, ¿no es cierto?, para ver eso. Ya, entonces yo dejé copiado el gráfico, entonces aquí lo puedo pegar, ¿ya? Puedo ir directo aquí a pegar, y les va a aparecer así el gráfico, ¿ya? Si se fijan, queda presentable, no se ve feo, ¿no es cierto?, queda un gráfico bastante presentable, ¿ya? Bueno, ahora la forma de pegarlo ahí depende mucho de cómo quieran ustedes, ¿no es cierto?, para ver si lo muestran delante del texto o detrás del texto, ¿ya? Aquí está la opción, ¿no es cierto?, de colocarlo delante del texto o detrás del texto. Bueno, va a depender mucho de cómo ustedes quieran, ¿no? Cuando habiliten esa opción les da la posibilidad de moverlo para donde ustedes quieran, ¿no es cierto? Okay, ¿ya? Y lo pueden entonces pegar ahí, ¿ya? Ok, volvamos entonces ahora a Liz. Ya, de esa forma entonces pueden hacer un gráfico, ¿ya? Con el IS, ¿no es cierto?, que les va a ayudar en alguna de las tareas que yo les voy a dar. Ya. ¿Qué otra cosa? No sé si tienen alguna cosa que quieran ver, ¿no es cierto?, que se puede hacer en el IS. Las derivadas, profe, o algo así, como más complejo. Claro, es que en el curso no lo vamos a ver, entonces me da cosa como invertir tiempo, ¿no es cierto?, en algo que nosotros no vamos a ver acá en el curso, ¿ya?
Para eso, entonces, yo te recomiendo que vayas, por ejemplo, aquí a los tutoriales, ¿ya? Por ejemplo, aquí te vas a ejemplos y aquí en ecuaciones diferenciales, por ejemplo, puedes ir a esa opción donde lo que se hace, ¿no es cierto?, es resolver una ecuación diferencial de enfriamiento de una esfera, ¿ya? Una esfera que voy a colocar aquí en preferencias para verlo más grande. Una esfera, ¿no es cierto?, que inicialmente está a una temperatura de 400 grados Celsius, que se expone a una corriente de aire que circula a una cierta velocidad, donde se tiene un coeficiente convectivo de 10 watts dividido por metro cuadrado Kelvin, ¿ya? Entonces acá lo que se hace, se plantea, voy a colocar aquí en ecuaciones formateadas, se plantea la ecuación diferencial, ¿cierto?, que rige ese problema, donde la transferencia de calor por convección está aquí del lado derecho del signo igual, y a la izquierda está la variación de la energía interna de la esfera. Es un elemento sólido. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, en esta ecuación diferencial, que es la masa de la esfera por el calor específico de la esfera, por la derivada del tiempo, de la temperatura con respecto al tiempo, ¿no es cierto?, que aquí aparece el diferencial. Eso va a ser igual al calor que se transfiere por convección desde la esfera. Aquí va a ser igual el calor que pierde, entonces va a ser menos el coeficiente convectivo por el área superficial de la esfera por la diferencia de temperatura de la esfera. Entonces lo que uno puede hacer es integrar este diferencial, el dt a dt, con esta función que aparece acá. Entonces la temperatura que va a tener la esfera en cualquier instante de tiempo va a ser igual a la temperatura inicial más la integración, ¿no es cierto?, de este diferencial con respecto al tiempo. Ahora, para poder hacer esa integración, se debe llamar a esta función integral, ¿no? Integral de esta derivada de dt a dt, que es función del tiempo. El tiempo es la variable, ¿no es cierto?, independiente. Y ese cálculo aquí lo hacen en la tabla paramétrica. Entonces aquí en la tabla paramétrica definen el tiempo. El tiempo varía entre 0 y 1000 segundos. Y hacen el cálculo entonces de cómo varía la temperatura en el tiempo, ¿no es cierto? Y lo comparan con el resultado de esa ecuación diferencial, el resultado exacto de esa ecuación diferencial, ¿ya?, que está dada por esta ecuación que está acá. Y lo presentan después en gráficos, ¿no? Acá en línea continua la solución exacta y con puntos los valores calculados con el software, ¿ya?, con la función integral del software, ¿ya? Entonces, eso lo pueden ir a ver ustedes acá, ¿no es cierto?, en ELIS, ¿no? Los tutoriales que están ahí en ELIS. Profe, ¿Sí? entonces nosotros podríamos dejar escritas las ecuaciones y después, una vez que necesitemos, colocar solamente los datos y que nos traiga la solución. Claro, pero ahí hay que poner mucho cuidado porque, a ver, en un problema a veces puedes tener ciertos datos como entrada y en otros problemas puedes tener eh, eh, los datos de entrada pueden ser distintos, ¿ya? Entonces, hay que poner mucho cuidado en la información que tú tienes para poder resolver el problema. No siempre los problemas se resuelven de la misma forma. Ahora, las ecuaciones que uno usa, sí, obviamente no son las mismas, entonces ahí hay que poner mucho cuidado, porque si uno no tiene claro eso, después se puede confundir mucho y cuando haces un programa y te bloqueas, ¿no es cierto?, y no te funciona, llega un momento en que uno se bloquea tanto que es casi imposible encontrar la solución. Ya, yo lo digo pensando en si ustedes lo van a usar en el certamen, ¿ya? Si lo van a usar en el certamen, bueno, practiquen bastante antes, ¿no es cierto?, para que no sea finalmente un problema, ELIS, y sea más bien una herramienta que les facilite los cálculos. Ahora, todo lo que programen acá también lo pueden programar en el Excel, en una planilla Excel, ¿no es cierto?, una función para calcular la temperatura de descarga de un proceso de compresión politrópico, ¿no es cierto?, y también se puede hacer en Excel o en otro programa, ¿no? Les va a ayudar, ¿no es cierto?, a resolver los problemas más rápidamente. Bien, algo más, ¿no es cierto?, que yo pueda hacer que les ayude en la asignatura, ¿no es cierto? Ya vimos, ¿no es cierto?, cómo resolver ecuaciones, cómo hacer una tabla, cómo hacer un gráfico.
cómo sacar propiedades de este programa. ¿Algo más que podamos ver? Ya. Aquí ustedes pueden dibujar los diagramas de algunos fluidos, ¿ya? Por ejemplo, pueden dibujar los diagramas pH de algunos refrigerantes. ¿Ya? Voy a tomar el R22, por ejemplo, ¿ya? Pueden dibujar el diagrama pH o el diagrama que ustedes quieran, ¿ya? También pueden hacerlo y lo obtienen y bueno, van a tener algo así como esto que está acá, ¿ya? Si es que ustedes quisieran sacar las propiedades, ¿no es cierto? O tener información sobre algún fluido en particular. Ya, ¿alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿No? A ver, voy a volver a los ejemplos que estaba viendo. Ya. Voy a volver al ejemplo inicial que estaba viendo, ¿ya? Ya. Bien, si se fijan, ¿no es cierto? Aquí el fluido yo también lo puedo dejar como variable, ¿ya? En este caso, a ver, voy a silenciarlos a todos. Ya, Fernando Solar, por favor, si tienes tu micrófono activado para que lo desactives, que no es agradable estar escuchando. Ok, entonces el fluido también lo pueden colocar como variable, ¿ya? Pero el fluido, si ustedes se fijan, ¿cierto? No asume un valor, sino que tiene letras, ¿cierto? Entonces hay que definirlo como un string, ¿ya? Y para definir una variable con letras, yo puedo colocarle, ¿no es cierto?, cualquier nombre, ¿ya? Le voy a colocar refri, ¿ya? Y después coloco igual y coloco comillas, ¿ya? En este caso R134. Y para definirlo, tengo que colocar al final de la variable el signo pesos, ¿ya? Entonces, refri, ¿cierto?, con signo pesos, es para indicar, ¿no es cierto?, el fluido, ¿ya? El string, ¿no es cierto?, asociado al refrigerante, ¿ya? Y me va a aparecer acá, ¿no es cierto?, de esa forma, ¿ya? Pero yo por lo general no uso refri, sino que uso la variable fluid, esto para indicar el fluido. Y simplemente puse refri para que ustedes se dieran cuenta que pueden colocar cualquier cosa, ¿ya? Aquí voy a cambiar esto como variable fluid. Entonces, en lugar de definir el refrigerante acá, yo lo puedo copiar y lo puedo definir como variable para las propiedades, ¿ya? Entonces, esta variable yo ahora la puedo colocar en una tabla paramétrica, ¿ya? Entonces yo puedo ahora crear una nueva tabla donde voy a colocar aquí 5 fluidos, ¿ya? Donde el fluido va a ser una variable y donde voy a calcular el calor transferido para diferentes fluidos. Entonces aquí puedo definir los fluidos, ¿ya? R22, R134A, R11, R404A y R410A. Entonces, como definí el fluido acá, entonces yo ahora tengo que colocar en comentarios acá el fluido para poder calcular acá
en la tabla, ¿ya? Entonces puedo hacer lo mismo que hice, ¿no es cierto?, con el caso anterior, ¿no es cierto? Y calculo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el calor transferido también va, o el flujo de calor transferido depende también del fluido, ¿ya? Para una misma condición de trabajo, vamos a colocarle un decimal, para una misma condición de trabajo hay fluidos que son capaces de transferir más calor que otros, ¿ya? Por ejemplo, el R410A es el que más calor transfiere y el R410A, perdón, es el que más calor transfiere y el 404A es el que menos calor transfiere, ¿no? Entonces también, ¿no es cierto?, yo podría usar, ¿no sé, esta herramienta como una herramienta de toma de decisiones para ver qué fluido es el mejor según la aplicación que yo esté analizando, ¿ya? Este va a ser nuestro ejemplo 3. Ok. Ya, otra cosa que también uno puede hacer es, y este va a ser nuestro ejemplo 4, es definir los resultados y las variables en una ventana que tiene list, ¿ya? Que es en Windows acá, que es en el lado donde dice Windows, en el diagrama de Windows, ¿no? Aquí en el diagrama de Windows, ustedes pueden pegar una imagen cualquiera de un evaporador, por ejemplo, o pueden dibujar un esquema de un evaporador, ¿ya? Yo aquí lo voy a dibujar simplemente como para... No es necesario que lo dibujen acá, ustedes lo pueden copiar y en un editor de figura, yo lo voy a dibujar simplemente esto para usar esta herramienta. Ya, ahí. Supongamos que ese es el evaporador. Entonces aquí vamos a colocar evaporador. Y aquí entonces nosotros podemos colocar los resultados, ¿ya? Por ejemplo, como resultado el calor transferido y, bueno, las entalpías de entrada y vamos a colocar la entalpía de salida. No, lo que pasa es que estaba modificando todo el tiempo. Ya, la entalpía, me falta la de entrada. Ya. Ahí sí. Entalpía de entrada, el calor transferido y ahí está. Eso lo borramos. Ya, entonces yo acá puedo colocar, ¿no es cierto?, en este diagrama de Windows los resultados, ¿ya? Y lo bueno es que también puedo colocar las entradas. Por ejemplo, la temperatura de evaporación y el fluido. Y dentro del fluido yo puedo colocar aquí, cuando yo coloco el fluido, me da la opción de ingresar los fluidos que yo quiero colocar en el menú. El R22, el R134, R11, R400, R410. Ya, bueno, puedo colocar más, ¿no es cierto? Si quiero, ya voy a colocar eso más, ¿no? Ok. Cancelar. Lo puse. Ya, entonces esto como son entradas, los puedo colocar por acá, ¿no? Ya, entonces como definí estas entradas aquí, entonces ahora las tengo que colocar aquí en comentario. Vamos a colocarla en comentario. Ya este va a ser nuestro ejemplo. Vamos a colocar aquí ejemplo 6.
ejemplo 5. Ya, entonces, para poder calcular acá, ¿no es cierto? Yo tengo que sacar esta ventanita que está acá, ¿ya? Entonces aquí hago clic en la X para que salga. Y aquí defino, ¿no es cierto?, la temperatura de evaporación. Voy a colocar -5 para ese refrigerante, ¿no es cierto? Y puedo calcular, ¿ya? Y me van a aparecer los resultados acá. Es más, ¿no es cierto?, yo aquí puedo colocar el botoncito calcular y dejar el botón calcular acá, en este mismo menú. Entonces calculo, ¿no es cierto?, y me da ese resultado. Puedo cambiar de refrigerante, calculo, ¿no es cierto?, y me cambia el resultado. Puedo cambiar de colores, ¿no es cierto?, acá. Puedo colocar, por ejemplo, los valores que son calculados de otro color. Creo que era ahí. Puedo colocarlo, no sé, este color que está acá. ¿Ya? Y así hago la diferencia entre los valores de entrada, ¿no es cierto?, y los valores de salida. ¿Ya? Entonces aquí, no sé, para menos 10 grados, ¿no es cierto?, puedo hacer ese cálculo. ¿Ya? Y así, bueno, también, ¿no es cierto?, puedo hacer una interfaz que sea un poco más didáctica, ¿no es cierto?, para cuando yo quiero mostrar resultados. ¿Ya? Por ejemplo, piensen en una presentación donde ustedes tienen un sistema que es muy complejo, ¿no es cierto?, con muchos componentes. Todo ese sistema, esa figura de ese sistema lo pueden pegar acá. Y sobre esa figura ustedes pueden ir colocando los resultados. ¿Ya? También se puede hacer eso, ¿no es cierto?, con el IS, ¿no es cierto? Y ahí pueden ustedes también ejercitar. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna duda, ¿no es cierto?, más algo que yo pueda también hacer, ¿no es cierto?, aquí como ejemplo de cálculo del IS. ¿Profe? Sí. Yo tengo dos preguntas, una bastante básica creo, que es los fluidos que usted colocó como R22 o R404A estaban definidos en la base de datos del programa, ¿cierto? Por eso Sí, daba resultados distintos. Claro, sí. Están definidos dentro de la base de datos, sí. Eso es una cosa, y lo otro es que variables simbólicas como el que estableció en esa misma pantalla al comienzo, se pueden usar dentro de ecuaciones. Por ejemplo, a lo que voy es que algunas veces uno requiere llegar a una expresión más que a un resultado. ¿Se pueden No, definir variables simbólicas? No, acá no, en este programa no se puede, no. No se puede. Yo me acuerdo que antiguamente había un programa que se llamaba Maple, creo que ahí se podía, pero acá no se puede. Ok, profe. Ya. Bien, ¿alguna otra consulta? Ya, me parece que como primer tutorial, ¿no es cierto?, de IS, a medida que ustedes vayan usando, si tienen dificultades, me pueden preguntar, ¿no es cierto? Yo puedo hacer otro taller de IS, quizás un poco más avanzado, donde se puedan calcular más cosas. Pero creo que aquí mostré la funcionalidad del programa, ¿no?, de las cosas principales que ustedes van a utilizar, ¿no? Quizás lo que me faltó indicar, ¿no es cierto?, es... y voy a guardar esto con otro ejemplo, es, por ejemplo, cuando nosotros analizamos gases ideales, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos analizar un compresor de aire, donde supongamos, ¿no es cierto?, que la presión de entrada de un compresor es de un bar, y que la presión de salida del compresor es de 9 bar, por ejemplo. Y se conoce el exponente politrópico del aire, y se conoce el C sub P del aire, que va a ser igual a 1005. Y queremos analizar, por ejemplo, un compresor por donde circula un flujo de aire de, por decir algo, de 200 gramos por segundo, o 0,2 kilogramos por segundo. Queremos calcular, por ejemplo, la potencia al eje, y compresor de aire, vamos a colocarle aquí, un proceso isentrópico. Ya. Tenemos esos datos, ¿ya? Entonces podemos hacer aquí, ¿no es cierto?, los cálculos.
Primero calcular la temperatura de salida del compresor, ¿no? Tenemos que la relación entre la temperatura de salida y la temperatura de entrada, ¿no es cierto?, va a ser igual a la relación entre la presión de salida y la presión de entrada elevado a gamma menos 1 partido por gamma. Ya. Esto es dividido por gamma. Ahí, ¿no es cierto?, calculamos la temperatura de salida, ¿ya? Ustedes pueden ver acá en ecuaciones formateadas, ¿no es cierto?, por qué puse gamma para que me aparezca la letra griega gamma acá. Entonces, en los cálculos, la primera ecuación que yo coloco es la ecuación que voy a necesitar para calcular la temperatura de salida del compresor, ¿ya? Pero necesito la temperatura de entrada. Entonces, eso me faltó que definir acá. Entonces, vamos a definir aquí la temperatura de entrada. Podemos decir que es 15 grados Celsius, le vamos a sumar 273, ¿no es cierto?, porque tiene que estar en Kelvin para poder trabajar con esta división que está acá, ¿no? Yo podría entonces, ¿no es cierto?, también hacer el análisis para un gas ideal de esa forma, calcular la temperatura de salida, que me va a dar 539,6 Kelvin, y en base a eso después yo puedo calcular la potencia al eje del compresor, que va a ser igual el flujo de aire por el C sub P por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Bueno, a veces yo uso en y sal y a veces uso números, ¿no es cierto? 1 o 2, ¿no es cierto?, para indicar entrada, salida. Bueno, ahí es difícil a veces adoptar una nomenclatura que sea bien general. A veces trato de tender más hacia indicar entrada y salida, más que colocar números, porque los números no siempre me dicen si es entrada o salida, ¿no? Ya, pero en este caso usé números, ¿ya? 1 es entrada y 2 es salida. Entonces, por ejemplo, en casos así tan simples como esto, ¿ya? Yo podría programar, por ejemplo, esto para hacer el análisis de un compresor, ¿no?, para ver cuál es la potencia al eje del compresor. Y lo podría hacer, ¿no es cierto?, de esa forma y me da un valor, ¿no es cierto?, en este caso de 50.562 watts, ¿ya? Está en watt por el hecho de que estoy usando el C sub P en Joule dividido por kilogramo. Aquí yo puedo colocar las unidades, ¿no es cierto?, para que sea más fácil de entender después, ¿no es cierto?, los resultados. El gamma no tiene unidades, esto es kilogramos por segundo. Estas presiones están en bar. Yo podría colocarlas en kilopascales, ¿no es cierto?, si quiero. Esto está en Kelvin. Ya, aquí me quedaron cosas esto lo voy a borrar. Y me quedaron cosas de antes, ¿ya? Entonces esto lo tengo que borrar para limpiar este programa. Ok. Ok, y esto está en watt. Ya, estas presiones, bueno, mejor las voy a dejar en kilopascales y las voy a cambiar al tiro para que si ustedes después las quieren usar este programa para otra cosa, ¿no es cierto? Para pasar a kilopascales los bar, ¿no es cierto?, hay que multiplicar por 100, ¿ya? Y ahí tienen las presiones en kilopascales. Este es el ejemplo 6, ¿ya? Entonces también se podría, ¿no es cierto?, programar para hacer cálculos tan simples como ese, ¿ya? Ya, ustedes ahí pueden practicar, ¿ya? Ahora, lo que siempre los alumnos me dicen, profe, usted hace los certámenes para que uno los resuelva con el IS, no es tan así, ¿ya? Todos estos cálculos que están acá, ustedes los pueden hacer perfectamente con una calculadora, ¿ya? No es necesario saber usar el IS, ¿no?, para poder resolver los certámenes, ¿ya? Y bueno, espero yo de que tanto practicar, ¿no es cierto?, tanto hacer ejercicios, ustedes entiendan la lógica, ¿no es cierto?, de cómo aplicar estas ecuaciones, ¿ya?, para que no lleguen a descubrir las ecuaciones después al certamen, ¿no es cierto?, y que sería un error bastante grave, ¿ya? Ok. ¿Algún otro ejercicio que se les ocurra que podamos hacer? ¿O con eso consideran que es suficiente por hoy?
Ok, ya, si no hay, entonces, dudas, voy a compartir por acá, por el chat, los programas estos que estuvimos trabajando y que estuve trabajando ahora. Ya, si no están muy ordenados, ahí ustedes los pueden trabajar más. Ya, ahí en el chat quedaron los 5 ejemplos o los 6 ejemplos. Bueno, a lo mejor hay alguno que se repite, pero ahí ustedes pueden practicar y pueden agregar más cosas para que ahí practiquen, ¿no es cierto? Y si tienen más consultas, bueno, podemos quizás ir guiando de mejor forma. Si es que es necesario hacer algún taller más adelante, entonces se puede ir guiando de mejor forma. ¿Vale? Ya, si no hay dudas o más ejemplos que ustedes quieran realizar, dejamos hasta por acá hoy. Y ahí podemos programar más adelante, como decía, otro taller si es que necesitan más ayuda con este programa. ¿Va? ¿Parece? Gracias, profe. Vale. Muchas gracias, profe. Chao, Ok. profe. Nos estamos Gracias, viendo, que profe. estén bien. Que Ya. esté bien. Chao, Chao, chao. chao. Esté bien. Ya, igual ustedes que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.